¿Te has visto a ti mismo en otro lugar que no sea un espejo o una grabación? Ten cuidado, porque esto no necesariamente son buenas noticias. Hoy te traigo 2 historias sobre Doppelganger y las cosas que pueden pasar si te encuentras con ellos. Prepárate, apaga las luces o cierra los ojos, ponte tus audífonos y que venga la oscuridad. De noche prefiero pagar un taxi que me lleve del otro lado a tener que subirme a ese puente. Si no traigo dinero, prefiero caminar. Son aproximadamente unas 12 cuadras hasta el punto en donde se puede cruzar a nivel del suelo. Es un puente peatonal complejo. Sortea desniveles, pasos elevados de doble altura y tiene tramos con inclinaciones extrañas. Conecta varias colonias con un parque, surca unas vías del tren y hasta tiene una sección flanqueada por las copas de los árboles. Unas partes están completamente descubiertas, otras tienen una jaula de malla ciclónica, y odio decir esta parte para evitar que la gente se aviente al paso de los autos. Cualquiera que sea de la Ciudad de México y viva por la parte norte del circuito interior sabe perfectamente de qué estructura le estoy hablando. Primero tengo que contar lo que le pasó a uno de mis primos. Ese día fue el cumpleaños de mi tío. Sus hermanos organizaron una carne asada en el patio de la casa y vaciaron varios cartones de cerveza en 3 tinas que copetearon de hielo. A las 9 de la noche me subí a mi cuarto a ver la televisión y luego a intentar dormir. Sabía que ese festejo iba a durar hasta la madrugada, así que me resigné a que no conciliaría el sueño hasta que se fueran. A eso de las 3 de la mañana, cuando lo único que se escuchaba en la bocina eran canciones tristes, de esas que se ponen al final de las parrandas, alguien pausó la música de repente porque se escuchó que llegaba un taxi. Empezaron a oírse voces afuera, en la calle. Abrieron la puerta principal y supongo que salieron a ver qué pasaba, porque a los pocos segundos el teléfono se desconectó de la bocina y se hizo un silencio total. En vez de acomodarme en la cama para intentar dormir, aguzé el oído. El ruido de las voces se fue acercando hasta plantarse frente a la casa. No se entendía bien lo que decían, pero uno de ellos sollozaba. Di un salto en la cama cuando azotaron la puerta del zaguán. Escuché que entraron a la sala y cerraron esa segunda puerta de golpe. Alguien pidió que volvieran a poner música para disimular el escándalo. Volvieron a hablar y rápido identifiqué que la voz alterada era la de mi primo Diego. Con el pretexto de servirme un vaso de agua, me levanté de la cama y bajé a la cocina. Un tío me vio merodeando, me hizo una seña y me invitó a acercarme para escuchar lo que Diego estaba contando, temblando y con una cerveza en la mano. Resulta que nadie se dio cuenta de que Diego se había salido de la fiesta como a la 1 de la mañana. Andaba ya muy borracho y se empezó a pelear con su novia por teléfono. Estuvieron horas discutiendo hasta que él se subió a su carro y la fue a buscar. Por allá se contentaron un rato, pero volvieron a pelearse. Como él ya estaba muy tomado, ella le escondió las llaves del carro para evitar un accidente. Lo sacó de su casa y le cerró la puerta en las narices.
Diego tuvo que regresarse caminando, dejando el auto estacionado allá. A las 3 de la mañana, viniendo de regreso, se encontró de frente con la entrada del puente peatonal. Odio decirlo, pero es el camino más rápido y directo. Diego traía demasiados problemas en la cabeza, por lo que no pensó en el miedo que le causaba a toda la gente esa estructura solitaria, formada por unos pocos tramos iluminados y otros devorados por la oscuridad. La estructura vibraba cada que pasaba un camión pesado por el puente elevado. Por el contrario, abajo transitaban muy pocos autos. No había nadie en el parque. Las vías del tren estaban silenciosas y vacías. La parte de las jaulas era la más oscura de todo el trayecto. Desde que llegó a la primera plataforma, Diego se detuvo a buscar su celular en la bolsa del pantalón. No lo traía. Hizo memoria y dedujo que se había quedado en algún asiento del carro. Se empezó a sentir intranquilo, aunque todavía no le ponía atención al entorno. Trataba de ir calmado, pensando que a él nunca le había pasado nada malo de noche y que no creía en cosas paranormales. Antes de completar los primeros 15 pasos, notó un bulto allá adelante, precisamente donde terminaba el tramo enjaulado. Esa súbita visión lo sacó de sus pensamientos y sus sentidos recibieron de lleno el frío de la madrugada. El viento que le acarició la nuca lo hizo encogerse de hombros y sentir un escalofrío en todo el cuerpo. Bajó el paso intentando adivinar qué era lo que estaba viendo en la penumbra. De pronto algo se movió. Una cabeza se giró en dirección a él. Unos ojos aparecieron en la oscuridad, miraron a mi primo fijamente por un momento y luego regresaron a apreciar el vacío. Era una persona sentada justo en la orilla del barandal, a punto de brincar. Y por si eso fuera poco, tenía una cuerda gruesa amarrada alrededor del cuello. A Diego se le bajó la borrachera del susto. Se le acercó con cuidado, hablándole despacio como si lo conociera. Cualquiera se hubiera pasado de largo, pero mi primo le tenía un respeto muy grande a la vida y muchísimo mayor a la muerte. Piensa en tu familia, le dijo. Piensa en el dolor tan grande que les vas a causar. Todo en esta vida tiene arreglo, menos morir. El tipo lloraba bajito. No me trate de convencer, respondió el sujeto. Entonces volteó por completo hacia él al tiempo que se acomodaba la soga al cuello. El alumbrado público iluminó su rostro de perfil. Diego se quedó helado. La luz amarilla reveló una cara demacrada, enferma y fantasmal. Pero lo que verdaderamente lo paralizó fue que a pesar de lo deteriorada, esa cara era la suya. Era su propia cara la que lo miraba desde el borde del abismo. El doble se movió con lentitud hacia mi primo. Con una sonrisa desencajada que contrastaba con la situación, metió la mano en una chamarra y le extendió otra soga con el nudo de ahorcado bien hecho y listo para usarse. También tengo una para usted, le dijo. En ese instante, justo cuando mi primo miraba fijamente la soga que le ofrecían, el tipo resbaló hacia el vacío.
Cuando la cuerda se tensó contra la estructura, se escuchó un crujido y un tronido brutal. Casi al mismo tiempo se oyó el enfrenón violento de un carro que transitaba por abajo. Diego, con la boca seca y los ojos llenos de lágrimas, corrió hacia el siguiente tramo del puente que doblaba en ángulo. Se asomó hacia el vacío, pero abajo todo era oscuridad y las copas de los árboles tapaban la vista de la avenida. Regresó sobre sus propios pasos, tropezando un par de veces, bajó corriendo las escaleras de la estructura y rodeó la base. En los carriles del circuito vio un taxi detenido con las intermitentes encendidas. La puerta del conductor se abrió justo cuando Diego iba atravesando. El taxista bajó con la cara y las manos blancas del susto, intentando recuperar el aliento. Yo también lo vi, alcanzó a decir el chofer. Saltó. Se resbaló, corrigió Diego. El cuerpo quedó suspendido frente a mí, lo juro, te juro que lo vi. Entre los dos se pusieron a buscar en los alrededores, iluminando con la luz de los faros e incluso mirando debajo del carro. No había nada. Lo único que quedaba de la escena era la cuerda colgada del puente, moviéndose suavemente con el viento de la madrugada. El taxista, temblando, le ofreció llevarlo a la casa. Dieron más vueltas debido a los retornos y tardaron más tiempo que si solo hubiera cruzado a pie. Cuando Diego terminó de contar esto en la cocina, la reacción de la familia fue muy variada. Algunos tíos se echaron a reír pensando que era una alucinación por el alcohol. Otros les copiaron con una risa nerviosa. Mi papá y mi hermano, en cambio, se veían muy preocupados. Si te preguntas por qué, era porque seguro ellos ya habían escuchado historias de ese puente. Yo estaba peor. Me fui a la cama, pero ya no pude dormir. Si de por sí no usaba el puente, después de escucharle esta historia a mi primo que tenía fama de escéptico, pensar en pasar por ahí me daba pavor. Dejé de considerar esa estructura como una opción. Fue así hasta hace unos meses, el día en que me vi seriamente obligado a enfrentar mis miedos. Había estado lloviendo con intensidad desde las 3 de la tarde. Hacia ambos lados de la acera se formaron grandes charcos grises que no cedían, aunque a esa hora de la noche ya no estaba lloviendo. Había letreros pegados afuera de una casa que advertían tener cuidado con las coladeras destapadas de la zona. Me detuve frente a la escalinata del puente y pensé, ¿qué será peor? ¿Ver un fantasma o caer en una coladera abierta y morir ahogado en el drenaje? Subí con temor. Cuando estuve en la primera plataforma respiré profundo y me obligué a mirar únicamente hacia el frente. Viera o no viera a nadie, mi mirada estaría fija en un punto lejano. Haría todo lo posible por ignorar los lados. Iba a mitad del camino cuando logré divisar el final de la estructura. Para mi suerte no había nadie y la bajada estaba muy bien iluminada. Son solo creencias de la gente, puras sugestiones. Me estaba diciendo a mí mismo estas cosas para darme valor, cuando sentí que alguien recargaba una mano fría y pesada en mi hombro. Salté, pegué un grito y giré la cabeza. Era una persona vestida completamente de negro. Tenía la cabeza agachada y la penumbra que proporcionaba el paso elevado no me dejaba verle la cara. Yo me quería echar a correr, sentía el corazón golpeándome cada vez más fuerte. Esto se le cayó.
me dijo con una voz gris. El sujeto levantó la mano y me extendió una soga gruesa con un nudo de ahorcado perfectamente elaborado. Sentí un golpe de frío y calor corriendo al mismo tiempo por todo mi cuerpo. No pude correr, las piernas no me respondieron. Mi cuerpo solo me permitió retroceder lentamente tomando distancia hasta que estuve lo suficientemente lejos para dar la vuelta y apretar el paso. Miré un par de veces por encima del hombro para asegurarme de que no venía detrás de mí. Llegué a mi casa en 3 minutos. Me temblaban tanto las manos que no podía meter la llave en el ojo de la cerradura. Al lograr entrar y cerrar el zaguán, me recargué contra la pared intentando respirar. No podía quitarme de la cabeza la imagen de esa persona. Había sido solo una fracción de segundo antes de retroceder, pero pude verle el rostro. Tenía los ojos cosidos párpado con párpado, toscamente con hilo negro de zapatero. Pero lo que me dejó congelado y me hizo comprender tanto terror que venía cargando mi primo aquella vez fue descubrir que, debajo de los hilos y las costuras, las facciones de ese rostro eran las mías. En eso Diego tenía toda la razón. Se había visto él en aquella ocasión y ahora yo me había visto a mí mismo entregándome la soga en el puente para invitarme a saltar. Trabajo en una empresa refresquera. No menciono el nombre porque al día de hoy todavía sigo laborando ahí. Mi puesto oficial es el de repartidor. Básicamente soy quien se encarga de surtir los refrescos en las tiendas de abarrotes. Sé que para la gente es molesto encontrarse el camión estorbando en doble fila, pero hay cosas que no se aprecian desde afuera. A nosotros nos entregan una hoja de ruta obligatoria y el sistema nos mide el tiempo exacto en cada parada por GPS. Si te tardas, te afectas todo el día. Además, dejar la camioneta lejos de la tienda es ponernos en bandeja de plata para los criminales. Caminar cargando cajas por la calle es asegurar que te asalten, te bajen la mercancía o el efectivo de la venta. Es un trabajo de alto riesgo aunque no lo parezca. Por eso nos estacionamos así, por pura seguridad. Yo siempre he sido muy precavido, y más aún después de lo que le pasó a un compañero chofer. 9 años se van a cumplir en agosto. Él estaba descargando mercancía en la parte trasera de su unidad, cuando un camión que venía dando la vuelta en la esquina se lo llevó por delante. No tuvo tiempo de reaccionar. Le pasó 2 pares de llantas encima aplastándolo contra el suelo. Tuve la suerte de no presenciar el accidente. No compartíamos unidad. Él corría a una zona distinta a la mía, pero nos llevábamos muy bien en las mañanas cuando nos tocaba surtir los camiones a las 5 de la madrugada en el centro de distribución. La noticia nos pegó durísimo. Colectivamente nos hizo reconsiderar si valía la pena arriesgar la vida en la calle por este oficio. Por fortuna, la empresa no se desentendió. Se hizo cargo de los trámites y le dieron una pensión a su familia que les alivió un poco la carga económica de la tragedia. Pero a nivel laboral, la advertencia quedó colgando en el aire para los que nos quedamos. Al año siguiente del accidente, nos mandaron en grupo a Guadalajara para una capacitación en las oficinas centrales de esa región. Fuimos únicamente 10 choferes de nuestro centro de distribución,
el número exacto para no tirar las rutas de surtido y dejar desprotegida la zona de venta. En nuestro primer día allá, después de darnos un recorrido breve por las instalaciones, nos llevaron a un patio de maniobras espacioso. Nos separaron en 2 grupos de 5. A mi grupo nos dejaron en un extremo del patio para aprender a operar unas unidades eléctricas nuevas. Eran los modelos con los que la empresa planeaba sustituir la flota actual a mediano plazo. Al otro grupo lo mandaron a una palapa tecnológica para que se familiarizaran con la actualización de las terminales de punto de venta. A los pocos minutos de que nos trajeron las unidades eléctricas para las pruebas de manejo, el patio empezó a llenarse. Llegaron otros empleados que venían a capacitación desde los CEDIs del norte del país. Me quedé observando el movimiento de la gente entre los camiones, el ruido de los motores y las instrucciones de los capacitadores. Fue en ese momento, entre el grupo que acababa de bajar de las camionetas que venían del norte, cuando distinguí un rostro. Reconocí perfectamente a una persona que yo ya había visto antes. Sentí que se me durmieron las manos y la boca se me secó en un solo instante. Era el Pescado. Su nombre real era Octavio, pero todos en la chamba le decíamos el Pescado, al que había matado el camión de volteo hacía 1 año. De mi comisión de 10 personas, había otro compañero que también lo había conocido bien en el CEDIS. Lo busqué con la mirada, caminé hacia él y lo jalé del brazo para que volteara. Le pregunté directamente si el que estaba parado allá no era el Pescado. Se le quedó viendo fijamente, me miró y me dijo que sí, que era él. El tipo se dio cuenta de que lo estábamos observando. A la distancia se notó de inmediato cómo cambió su postura y se empezó a poner nervioso. El miedo no deja al rostro mentir. «Vamos a ver, vente», le dije a mi compañero. Caminamos hacia su dirección. El tipo se acomodó la gorra, bajando la visera para que la sombra le tapara la cara. Nosotros avanzábamos entre fascinación y espanto, pero porque estábamos seguros de que no era nuestra imaginación, sabíamos perfectamente que Octavio estaba muerto. Incluso en el comedor de nuestro CEDIS hay una placa de metal con su nombre y su foto. En memoria de Octavio, dice en letras plateadas pulidas. Yo mismo estuve en el Rosario. Yo hablé con la esposa que dejó viuda, le di el pésame y la vi llorar. Uno podría aceptar que en el mundo existe gente que se parece tanto que asusta. Lo que a mí me parece imposible es aceptar una coincidencia de ese tamaño, que el doble exacto de un muerto no solo tuviera sus mismas facciones, sino que además trabajara en la misma empresa, en el mismo segmento de venta a detalle y estuviera en esa misma capacitación. Además, lo delataba su reacción. Si hubiera sido un desconocido, nos habría sostenido la mirada o habría ignorado a 2 extraños. El nerviosismo lo estaba traicionando. Si no hubiera estado encerrado en el patio de maniobras de la capacitación, rodeado de supervisores, seguramente hubiera huido a toda velocidad por la puerta principal. Nos acercamos más, pero en cuanto vio que íbamos directo hacia él, dio la vuelta y apresuró el paso para evadirnos. Yo estuve a punto de detenerme y dejar las cosas por la paz, porque algo adentro del cuerpo me pedía no saber la respuesta. Pero mi compañero no se tentó el corazón, aceleró su andar y se fue tras de él.
Le cortó el paso entre dos de las camionetas eléctricas y se le paró de frente. Cuando mi compañero le vio la cara de cerca, sin el filtro de la distancia ni la sombra de su gorra, su rostro cambió por completo. Puso una cara de asombro extremo. Sí, era el pescado, de carne y hueso, era él. El tipo intentaba esconder las manos y los brazos detrás de la espalda, pero alcancé a notar unas cicatrices profundas y deformes. Se alcanzaba a ver que el músculo por debajo de la piel estaba segmentado en zonas, como mal reconstruido. Ese hombre tenía marcas físicas de haber sobrevivido a un impacto brutal de los que desarman un cuerpo. No sabíamos qué preguntarle, solo lo mirábamos de arriba a abajo. Las palabras no nos salían de la boca. Él no nos mantenía la mirada, la tenía fija en el suelo, pero su respiración contenida y la rigidez de sus hombros hacían evidente que nos reconocía perfectamente. Estuve a punto de soltarle la pregunta, de exigirle que me dijera por qué carajos estaba vivo, pero a mitad de la frase me contuve. Me di cuenta de que el tono y la clase de preguntas que me estaban surgiendo iba a sonar completamente insensible, casi obsceno. Habló con la voz baja. Me dio la impresión de que se había memorizado un discurso por si algún día tenía que explicar por qué seguía vivo. Pero de todo lo que nos dijo, lo único que pudimos hilar con claridad fue que había una persona involucrada en este caso. Una mujer. Esta persona supuestamente lo desenterró y le ordenó que cortara todo contacto con cualquier persona de su pasado, o de lo contrario, el orden se iba a alterar y cosas muy malas le empezarían a pasar a su familia. Se disculpó con nosotros sin levantarnos la vista ni una sola vez. Nos pidió que respetáramos su situación, que no le hiciéramos más preguntas y que, por favor, no nos volviéramos a acercar. El resto de la capacitación nos quedamos callados. Yo no pude registrar nada de lo que decían los instructores sobre las unidades nuevas. La cabeza me daba vueltas. Ya por la tarde, cuando el grupo se preparaba para abordar el transporte de regreso al hotel, el pescado caminó hacia nosotros. Se detuvo a un par de pasos y nos dijo casi en un susurro que si por favor podíamos decirle a su esposa que... Se quedó callado unos segundos mirando el pavimento y luego cambió de opinión. No, mejor no le digan nada, ni que estoy vivo ni que me vieron. Al día siguiente nos tocaba la capacitación de las terminales de punto de venta. Él ya no se presentó al patio de maniobras. Supongo que pidió su cambio de taller o simplemente no fue. Ese segundo día lo pasamos igual de serios, preocupados y profundamente confundidos. La pregunta principal que nos taladraba la cabeza todo el tiempo era ¿cómo pasó? Era una verdad absoluta que en el velorio nunca abrieron la caja. El argumento oficial de la funeraria fue que el cuerpo había quedado demasiado destrozado por las llantas del camión. Pero estaban todas las pruebas legales de que la muerte había ocurrido: el peritaje, el acta de defunción, la pensión que le liberaron a la familia. No había un solo cabo suelto que indicara que todo fue una mentira organizada por él. No tenía sentido, salvo por el hecho de que estuvimos frente a Octavio y hablamos con él. Nunca nos miró a los ojos y tal vez eso era lo único que verdaderamente había cambiado en él. La mirada perdida. Cuando se terminó la capacitación y nos reintegraron a las rutas de surtido en nuestra zona,
Pasé varios días sin interactuar tanto con los demás. Era imposible asimilar que esto estuviera ocurriendo en mi misma realidad. Al final decidí dejarlo pasar, y con eso quiero decir que no le contamos a nadie en el CEDIS, ni a los jefes ni a los otros choferes. Entre mi compañero y yo se tendió un pacto implícito de silencio. No volvimos a tocar el asunto jamás. Volvimos a ir a las capacitaciones a Guadalajara hace un año. Caminé por el mismo patio, observé a los empleados que venían de las otras zonas del país, con la ligera expectativa de volver a ver la visera de su gorra o sus brazos marcados por las cicatrices, pero jamás nos volvimos a encontrar. Muchas gracias por llegar hasta el final. La frase de esta recopilación es: esas son puras mentiras, esa noche yo no andaba ahí, debes estar confundida, o había un tipo igualito a mí. Deja tu like, comparte, comenta, suscríbete, activa todas las notificaciones, o nunca más nos volveremos a ver. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.